Presentamos la palabra del pastor con Monseñor Marco Antonio Cortés Lara. Mis queridos hermanos y hermanas, un saludo en Cristo y en María, en nuestro encuentro semanal, la palabra del pastor. En esta oportunidad estamos reunidos para poder meditar las lecturas que corresponden a este quinto domingo de la Pascua. El domingo pasado celebrábamos la fiesta del pastor, Cristo, el buen pastor que guía nuestras vidas, que nos conduce hacia pastos buenos y sobre todo nos cuida y nos lleva hacia ese diseño que Él ha previsto para nosotros, es decir, un plan de salvación, un proyecto de amor salvífico. En esta oportunidad, las lecturas están dirigidas a la enseñanza que nos recuerda Juan acerca de la herencia que Cristo, antes de partir de este mundo, antes de dejar a sus discípulos, se encuentra en el cenáculo celebrando la Pascua. Y en esta celebración religiosa judía instaura un misterio, una celebración netamente cristiana, es decir, la institución de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre derramada por nosotros, su cuerpo que es comida para nosotros. Y también instituye el sacramento del orden del sacerdocio. Y en esta conversación, en este diálogo que Jesús tiene con sus discípulos a modo de despedida y también como un legado que les quiere dejar, les indica que precisamente los reconocerán a todos ellos como discípulos suyos si es que se aman unos a otros como Cristo los ha amado. Entonces, esto es lo que les dice el Señor: les doy un mandamiento nuevo. Y podríamos decir que las lecturas, las tres lecturas, están impregnadas por esta palabra de lo nuevo. En la segunda lectura, en el libro del Apocalipsis, la visión que tiene Juan es así: yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han desaparecido. Entonces, estas lecturas de este quinto domingo nos habla sobre lo nuevo, la novedad. Lo nuevo que se opone a lo antiguo o a lo viejo. No es lo mismo decir nuevo opuesto a antiguo, sino más correcto es nuevo opuesto a lo viejo, a lo caduco, a lo que ya no es, a lo que ya perdió su sentido, a lo que ya perdió su significado. Entonces Cristo se presenta precisamente así, como Él mismo es la novedad. Él es el hombre nuevo, Él es la criatura nueva, porque ya el hombre viejo, el Adán caduco, ya pasó. Ahora estamos en una economía nueva, en algo que nos permite a nosotros renovarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, lo que las lecturas de hoy nos ofrecen es precisamente una apertura a una dimensión, a la reflexión, de decir que con Cristo nosotros alcanzamos algo totalmente distinto, la vida de la gracia, la vida de amistad con Dios, de una manera totalmente distinta de cómo se podría haber proyectado la relación con Dios desde esa espera hasta que Cristo llegara y se hiciera hombre. Todo lo que es antes de Cristo
tenemos que entenderlo como una preparación, como algo que se está preparando, como que algo está allí gestándose despacio, lentamente, poco a poco, en orden a una realidad que supera totalmente lo anterior. Entonces Cristo es el alfa y el omega, Cristo es el principio y el fin. En Cristo nosotros podemos encontrar nuestra plena transformación. Pero llama la atención que Jesús les dice a los discípulos: yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Pero uno pregunta, pero ya eso no está, ese mandamiento no estaba ya en el Antiguo Testamento. Efectivamente, en el Levítico, Deuteronomio, ya Moisés había indicado que se amen unos a otros como se ama uno mismo. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia de ese mandamiento nuevo con el mandamiento del Antiguo Testamento? Precisamente en la forma y en el modelo y en el ejemplo de cómo debemos amar. En el Antiguo Testamento se decía: ama a tu hermano como te amas a ti mismo. En cambio, en el Nuevo Testamento Jesús nos dice: ámense unos a los otros como yo los he amado. O sea, el modelo ya no es el hombre para amar al otro. El modelo es la plantilla en la cual nosotros debemos dibujarnos, es Cristo mismo. Cristo mismo. Ahí está la gran y total diferencia. ¿Por qué Cristo llama el mandamiento nuevo? Y por lo tanto, Él lo explica: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces Cristo se pone como modelo del amor fraterno, del amor humano, y evidentemente supera toda expectativa. Si hasta antes de Cristo el modelo era uno mismo, como se ama uno mismo, esto tenía sus grandes defectos y dificultades por la comprensión que yo podía tener a mí mismo y por esos complejos o de inferioridad o de superioridad que podían marcar el talante de las relaciones con los demás, tal como yo me veía, tal como yo me consideraba. Eso que hoy día se habla de la autoestima, ¿no? O de la baja estima, dependiendo de cómo podía estar mi consideración sobre mí mismo. Mi querer hacia mí mismo podía estar muy supeditado a complejos, a estados psicológicos, a situaciones anímicas, a momentos afectivos profundos, fuertes, dramáticos, que de alguna forma podría yo establecer esas relaciones con los demás. Si yo, por ejemplo, ¿no?, en un momento dado de mi vida podría pensar que yo no sirvo para nada, que no tengo nada, pues voy a pensar que los demás es de la misma manera. Por lo tanto, ese correlativo de amar a los demás, Cristo lo quita y lo dice: no, a partir de ahora ustedes deben amar a los demás, no como te amas a ti mismo, sino como yo te he amado a ti, como yo te he amado. Es decir, como que quitara el yo humano poniéndose Él como nuestro yo, como lo más íntimo. Por eso San Agustín va a afirmar con esa claridad de un teólogo que es contemplativo y místico a la vez, que no hay mayor intimidad del hombre que Dios mismo en nuestra propia intimidad. Ya es como que si nuestra personalidad, lo más recóndito del ser humano, no sea uno mismo, sino Dios que se ha instalado, que se ha metido dentro de nosotros, porque nos comprende, nos entiende y nos permite que también nosotros podamos entendernos a nosotros mismos. La clave de un buen entendimiento y de un buen querer y de una buena aceptación serena y sana, en todo el sentido de la palabra, es Dios. Dios que es misericordia, Dios que es perdón, Dios que es comprensión. Entonces de aquí parte
el hecho mismo de cómo yo debo comprender a los demás. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia, o la debo tener, con el paso de los años en mi vida, las veces que Dios conmigo ha tenido paciencia, me ha perdonado, me ha disculpado, me ha levantado, me ha resucitado, me ha sanado de mis heridas interiores, de mis temores, me ha liberado de mis miedos, de mis egoísmos, me ha hecho un hombre nuevo, una criatura nueva. Entonces, eso se transforma ¿en qué? En una expresión clarísima de amor hacia mi persona. Yo puedo decir, sí, Señor, efectivamente, yo tengo motivos, tengo testimonios claros que Dios me ama. A mí Dios me quiere. Entonces, con esta experiencia tan personal, yo puedo saltar ese muro del egoísmo humano, de todo interés mezquino, para poder mirar al hermano, no ya con mis ojos, sino a través de los míos. Cristo mira a los demás. Entonces, ahí está la novedad, ahí está la revolución total. Y aquí está la gran diferencia que marca precisamente el desenvolvimiento de la humanidad. Las veces que el hombre se ha puesto como modelo de amor para poder establecer culturas y sociedades, siempre ha aparecido un líder que ha querido ser como un Mesías y al cual ha llevado a sociedades y a pueblos enteros por caminos y por derroteros que han terminado en destrucción. Y ahí está la gran diferencia. Dios nunca nos llevará, Cristo nunca nos llevará a autodestrucciones. En cambio, los sismos, todas aquellas cosas que terminan en fanatismos, pues destruye, es destructivo, erosiona el alma. Qué importante es entender por qué Jesús nos dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y precisamente en esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. En el amor. Por eso hoy volvemos de nuevo a plantear, cabe la posibilidad, no será pura utopía, seguir sosteniendo que el amor es el camino de la total liberación de esclavitudes. Es decir, se puede seguir construyendo sociedades en base al amor que se manifiesta en el respeto a las diferencias legítimas, en el amor mutuo, en el respeto a los pequeños, a los débiles, a los frágiles, o tenemos que seguir pensando, no obstante las experiencias pasadas, que precisamente el odio lleva a toda clase de vejámenes y de crímenes insospechados, y todavía seguimos pensando, y hay más de uno que plantea y sostiene que precisamente el poder del más fuerte es el camino a crear sociedades buenas. Entonces, ¿por qué el Señor nos dijo eso? ¿Por qué Cristo nos ha planteado algo que hoy en día parecería que está muy lejano? Porque evidentemente el que se ama a sí mismo, se respeta a sí mismo y se cuida. Si yo proyecto ese amor que Dios me tiene a la otra persona, lo primero que alejaré de mí es toda tentación de hacer daño a la otra persona. Por más que la otra persona me pueda haber hecho daño a mí, objetiva o subjetivamente, o por más que haya habido alguna infidelidad o lo que fuere, pero nunca una persona podrá querer retribuir o resarcir, si es que ama a Dios, si es que siente esa experiencia del amor de Dios, de devolverle con la misma moneda. Pero
Desgraciadamente, digo desgraciadamente y no quito la palabra, que hoy la cultura es ojo por ojo, diente por diente. Entonces seguimos espantados, seguimos asustados, seguimos muy nerviosos por las noticias de todos los días que salen en los diarios y en todos los medios de comunicación con respecto a atentados, feminicidios, homicidios, suicidios, crímenes organizados, jóvenes que ya a muy tierna edad se escapan de un estado normal en donde la justicia y la ley debe ser la norma de conducta para ponerse al margen de esto y empezar a delinquir. Pero a tan poca edad ya tienen una experiencia terrible de soledad, de incomprensión, de no tener padres, de estar solos. Y se juntan y entonces comienzan ese mundo totalmente sórdido, en donde el amor no existe, en donde existe solamente ese afán de poseer cosas y eso de tener siempre un cuerpo como instrumento de pasión. Es tremendo, es terrible, si uno lo considera y lo piensa serenamente. El derrotero de nuestra humanidad, que cada vez se aleja de Dios, es autodestructivo. Y no obstante, todavía se insiste en querer crear sociedades ajenas, ateas, al margen de Dios. Como si todo este tiempo de vida de la humanidad no sirviera para reflexionar. Parecería que no existe un pasado, una historia que demuestra lo contrario, que demuestra que por ahí no es el camino. Pero parecería que todos estamos sordos, todos estamos adorando al becerro de oro, todos estamos adormecidos, drogadizados, estamos narcotizados, adorando la cultura, el becerro de oro, los nuevos tiempos, en el que hoy todo el mundo puede ser lo que quiera y como quiera y donde quiera. Esa es la moneda corriente de ahora. Y pobre que digas lo contrario, pobre que te atrevas a poner un pensamiento distinto, porque entonces aparece esa palabra de homofóbico. Hoy en día se ha vuelto como una varita mágica. Todo lo que no sea la cultura imperante se le tilda de eso. Y mientras tanto seguimos por ese derrotero tan alejado de Dios. Dios nos ha dicho, ámense los unos a los otros. Y la primera manifestación del amor es, repito, el respeto. Me tienen que respetar como soy. Entonces, no hay sospecha, no existe esa acusación. Esa acusación es gratuita cuando hablan que la iglesia fomenta esto, los odios acá por los grupos minoritarios. No es verdad, no es cierto. Pero seguimos inmersos en una terquedad obsesiva, compulsiva, enfermiza de seguir por aquí. Cuando vemos que a cada rato las personas se pierde humanidad. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Por eso la palabra de Dios ha llegado hoy en día, siendo un texto tan pequeño, tan corto, pero ha llegado con una clarividencia y una luz maravillosa. Mis queridos hermanos, pensemos un poquito. Es posible que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado, entregando su vida, muriendo por nosotros, dándonos un ejemplo de generosidad maravillosa. Aunque más de una vez nos hemos contentado en rebajar las exigencias y decir que nosotros no podemos amar a Dios porque Dios es divino, nosotros somos humanos y por lo tanto hay un tenor, hay una manera, una medida que no podemos pasar, como que sería imposible el mandamiento nuevo del amor.
y el mandamiento de nuevo del amor si es posible. Hoy como siempre. Y a Dios gracias, existirán y existen, y siempre han existido hombres y mujeres que han sabido amar con el corazón de Cristo. Que seamos también, que Dios nos conceda la gracia que seamos una de esas personas, de esa gran multitud incontable que ha sabido arriesgar todo para amar a Dios, que ha sabido dejarlo todo para seguirlo al Señor. Ojalá que hoy también sea de interés de todos un buscar a Dios por encima de intereses mezquinos que a veces nos encierran en egoísmos que no ayudan. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos siga protegiendo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. Hemos presentado la palabra del pastor con Monseñor Marco Antonio Cortés Lara. Adveniat regnum